Hermanos, Dios le bendiga. Mi nombre es Wanda Santiago. Vengo de la Iglesia Misión del Valle con nuestro pastor Rosita Sánchez. Hoy seguiremos con el estudio bíblico en el libro Teología Bíblica y Sistemática y en la página 140, pero vamos a dar una palabra de oración. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Bendice a cada uno de mis hermanos, guarda y cuida de cada uno, y esperando que esta lección traiga bendición a nuestras vidas y nos dé contentamiento a través de ella. Gracias, Señor. Amén. Vamos a dar lectura en la palabra del Señor en el Salmo 142. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, no escondieron, me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio y no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre. Me rodean los justos, porque tú serás propicio. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a entrar en el libro, en la página 140 seguimos en el expiación y estaremos continuando. Vamos a hablar seguiremos aquí en la expiación y queremos continuar dejándoles saber que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para la humanidad, ya que Dios lo habría predestinado y Dios ya lo tenía preparado antemano, antes de la fundación del mundo, para un plan redentor para el mundo. Vamos entonces, Dios es santo y sabemos que Dios es justo y santo, y la justicia que mora en él. Pero el hombre rompió las leyes que Dios tenía y violó los principios de justicia, y se registra en la memoria y la conciencia, y la conciencia lo registra como culpa, y a veces por eso que el hombre siente culpa por las acciones que hemos tomado. Recuerden que tenemos libre albedrío y Dios nos dio a cada uno para escoger el bueno y el malo. La santidad, Dios es un Dios justo, un Dios que es justo y fiel y verdadero. Vemos el pecado del hombre que entró en el mundo, y ustedes ya sabemos cómo entró, pero Dios quería tener previsto que aunque el hombre había pecado y hacía separación de Dios con el hombre, había un plan redentor, y eso a través de los sacrificios, y vemos por las expiaciones que hemos visto, el pacto antiguo era importante para que la redención perfecta de Cristo clausurara el pacto y da un nuevo pacto, el pacto con la muerte, que trajo remisión de las rebeliones. Dios justifica al hombre. ¿Usted sabe lo que es un crédito? Pues le voy a decir, usted con una tarjeta de crédito, usted va a la tienda, usted paga, usted compra hoy y paga mañana. Bueno, pues eso es lo que Cristo hizo para nosotros. Si podemos verlo así, que en el Antiguo Testamento, pues aquellos sacrificios que se hacían no cubrían el pecado, pero lo que Cristo vino a hacer es pagar la deuda con su sangre a través de lo que hizo en la cruz, en la cruz del Calvario. Su santidad su santidad reacciona contra el pecado. Esto se describe como la ira. La ira de Dios no se apresura, porque Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios de bondad.
Dios quiere que nosotros veamos que muchas personas dicen, ay, Dios castiga. El pueblo de Israel le decía, me dice, vete tú para allá, habla con Dios, porque el hombre tenía miedo quién era Dios, pero no entendía que el Dios es un Dios de bondad, de misericordia, y lo que quiere es que el hombre se arrepienta. A pasar de todo lo que lo que Dios ha hecho, el hombre siempre su corazón y el pecado generando en el pecado natural, pues el hombre tiende a hacer maldad. Pero un día vendrá la redención y vino la redención. Podemos ver que Dios no pudo ser, no engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y podemos ver que los resultados del hombre no podían cubrir el pecado, aquella sangre de aquellos animales sacrificados, cubrían, no, solamente podían cubrir el pecado. Usted puede decir, ¿Dios pasará por alto el pecado? Obviamente que no, pero proporciona, vamos a ver lo que quiere decir propiciación, lo que vamos a ver en la propiciación significa cerca o reunir o crear un ambiente favorable para reconciliación, una cobertura, ¿no? Podemos ver y observar que en el arca del pacto, podemos ver en Éxodo 25 del 10 al 22, que representaba el trono de justicia, rey de Israel, y tenía las tablas de la ley. La cobertura de esa tapa, conocida como el propiciatorio, tenía un adorno de angelical, y el propiciatorio que cubría la ley era el lugar donde la sangre se rociaba una vez al año. Y a través de esa sangre que se derramaba en el propiciatorio, pues el hombre, eso reconciliaba al hombre. Podemos también observar que la palabra nos enseña que Dios quería que tenía el arca y el propiciatorio ilustran el problema resuelto por expiación. Dios justo, un acto de justificación de culpable. Recuerden que aquellos animales, la sustitución, les quiero dejar saber que conforme que la sustitución, por ejemplo, en el altar representaba a Dios, el sacerdote representaba al pecador, la víctima era sustituto de Israel. Somos aceptados a través de la sangre de Cristo y podemos ver ese sustituto que Cristo tomó en nuestro lugar, ¿verdad? Jesús tomó nuestro lugar allá en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda, nuestra culpa, y ya fue cancelada. Y ya, pues, el sustituto somos aceptados a través de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña más. El herido fue por nuestras rebeliones. Y allá en Isaías 53 podemos ver, Cristo llevó nuestros pecados y rebeliones en sí mismo y lo hizo. Él se hizo pecado. Él nunca nos había pecado, pero tomó nuestros pecados sobre sus espaldas y sobre su vida y nos enseña que Él pudo pagar esa deuda. Redención. Para redimir significa comprar algo de nuevo mediante el pago de un precio. Jesús es nuestro redentor. Él pudo pagar. Dice que la palabra redención es redimir. Redimir. Comprar algo de nuevo. Imagínate, Dios hizo al hombre y luego Cristo tuvo que venir otra vez. Cristo vino y pagó la redención. Cristo vino a pagar a precio de sangre.
Jesús es nuestro redentor. ¿Quién podía redimir? En la Biblia enseña en Levítico 25 que habían ciertas personas que podían redimir a un pariente, a un conocido, y estas eran los tres cosas que podían ser. La persona que podía redimir era una persona que era pariente de esa persona, tuviera dispuesto a redimir lo que se había perdido y tenía que poseer un dinero para pagar la deuda. Podemos entonces ver que Jesús pudo cumplir con todas esas tres condiciones. Jesús cumplió y se hizo pariente de nosotros, dejando su trono y viniendo al mundo como hijo de Dios. Él tuvo dispuesto para entregar su vida y tenía que poseer dinero, pero Jesús estaba dispuesto a darlo todo para redimirnos y él pagó el precio no con dinero, pero con su propia sangre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios que había un plan redentor y que esto no pasó mera causa, que Dios tenía un plan para redimir, para enseñarle al hombre el amor, para enseñarle el amor al hombre, que Dios tenía misericordia, que Dios era un Dios que era un Dios compasivo, y más el pueblo de Israel, que entendían que Dios era fuerte, que era que no se podía acercar, y por eso que decían a Moisés, ve para que hable tú con Dios y nosotros te esperamos acá. Pero el pueblo era impaciente, el pueblo no, aun cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, cuando bajó había que idolatría en la tierra. El hombre se había tan rápidamente olvidado de lo que Dios había hecho atrás. Todo ese caminar y por todo lo que Dios los llevó, el pueblo se olvidó de las cosas que Dios había hecho. La redención nos recuerda que la salvación es costosa. Le costó a Cristo. Él tomó nuestro lugar. Tú y yo teníamos que estar en la cruz del Calvario, tú y yo, pero Él tomó nuestro lugar para que tú y yo hoy podamos disfrutar de su paz, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia de Cristo Jesús, la gracia que Cristo compró. No solamente la compró, quitó, Él pagó. Allí dice que en la cruz del Calvario Él inmudeció y no abrió su boca. Podemos entender que fue llevado al matadero, a un lugar. Él se podía salir de allí, pero Él, para redimir al hombre, para cumplir, para decir consumado es, ya es terminado, ya cumplí con mi obra, ya el hombre puede tener comunión con Dios, lo decidió así. Y qué lindo que podamos entender que el amor de Dios va más allá de lo que tú y yo a veces podemos imaginarnos, que a veces entendemos que nuestro Dios está muy lejos de nosotros y a veces nos sentimos solos y a veces nos sentimos de que Él no nos escucha, pero te queremos decir en el día de hoy que Dios ha propuesto a redimir al hombre. Él lo redimió con su propia vida, vino a ser semejante para ti y vino para proporcionar bendición, salud, bienestar, vida eterna. Ya no vamos a ver esa muerte. Recuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron muerte física. ¿Tuvieron muerte física? No, ellos tuvieron una muerte espiritual. Y Dios lo que quiere es rescatar al hombre de esa muerte espiritual, porque la muerte física, muchos tendremos que estar. Un día vamos a morir, a menos que Cristo venga por nosotros, pero la muerte espiritual es la condición espiritual del hombre. Eso es lo que Dios le interesaba también para redimir al hombre, reconciliarlo con Dios para que el hombre pudiera acercarse a Dios con un corazón contrito y un corazón humillado, conociendo que si se acercaba a Dios, Dios no lo echaba a un lado. Dios aceptaba su clamor, su adoración, su
su deleite en Dios, porque nosotros tenemos que deleitarnos y tener una relación con el Señor, una relación que nos lleve y nos acerque a Dios, y eso es lo que Dios quería enseñarnos en sustitución, que Él tomó nuestro lugar, aquel cordero o aquel macho cabrío que tenía que ser, tomaba el lugar de la persona para pedir un pecado, para pedir perdón, pero Cristo vino y aquel sacrificio que se hacían no cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Pero cuando Cristo vino, a través de la cruz del Calvario, a través de su sangre preciosa, ¿qué hizo? Borró, limpió, jamás se acuerda de tu pecado y el mío. Pero no podemos vivir continuando pecando en esta vida. No podemos continuar viviendo una vida pecaminosa, aunque en naturaleza el hombre quiere pecar y hacer lo malo delante de Dios, pero tenemos el don de Dios y el sacrificio de que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él ya ganó en la victoria. Él ya ganó, Él proporcionó aquel crédito que Él pagó con su sangre infinita. Usted y yo vamos a una tienda y compramos crédito, y al mes nos mandan un bill diciendo que tenemos una deuda de tanto. Pero usted sabe lo que Cristo hizo. Él pagó como crédito y después dijo, no, el crédito que yo pagué jamás es cancelado. Usted ha ido a comprar algo y al mes llega la factura y dice esta factura está cancelada. No, solamente dice el pago es tanto. Y si te atrasa, va a haber cargos adicionales, ¿verdad? Pero Cristo lo que fue Él canceló tu deuda. Él canceló mi deuda con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por esa sangre redentora, esa sangre que nos lleva a reconciliarnos con Dios. El acto de la reconciliación, es una obra consumada. Cuando Cristo en la cruz del Calvario dice consumado es, Él terminó la obra. Él fue favorable. El favor del hombre, la muerte de Cristo ha hecho posible la reconciliación a la humanidad con Dios. Cada persona tiene que hacer esto realidad en su vida. Cada persona tiene que decir, yo acepto, yo quiero el perdón de la transgresión. Cristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar y asegura la remisión de pecado. No es peso de muerte sobre los creyentes. Usted y yo, Adán y Eva no murieron. Ellos tuvieron muerte física, no física, pero muerte espiritual. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, hizo algo que también fue al Seol y le quitó las llaves al enemigo, y ya la muerte no tenía poder sobre él, y él resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Nuestros pecados han sido borrados, cancelados. ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no está bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia del Señor, hermano, librados de la muerte física y espiritual. El día que comieres, moriráis. Esto fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva. El día que tú comieres del fruto, moriráis. Murieron físicamente, pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, restauró ese plan, restauró la muerte. Ya no tenía poder para Cristo. Quitó todo. Cristo vino y tomó sobre su cuerpo, sobre su vida, el pecado, tu maldad, mi maldad, sobre sus espaldas, y murió al tercer día, y reconocemos que resucitó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda el plan redentor
de remisión, que Dios te redimió. Él redimió tu vida siendo pariente tuyo. Él lo quiso hacer. Estaba dispuesto a dar su vida y luego pagó el precio. Pagó el precio que jamás tú y yo podíamos pagar. Él lo pagó no con un dinero, sino con su preciosa sangre. Dios te bendiga, Dios te guarda y hasta la próxima. Os demos una palabra de oración. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Bendice a cada uno de mis hermanos y gracias por esta calificación que tú nos das de entender cómo tú has redimido al hombre y cómo el plan redentor que has tenido para cada uno de nosotros. En tu nombre lo pedimos. Gracias, Señor. Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Amén.